que nos sacan, ¿no? de nuestras casillas. Y bueno, es muy chévere que estén aquí, quería decir eso. Bienvenidos a todos, a la gente nueva, a la gente cristiana, ateos, agnósticos, todos son bienvenidos aquí a este lugar a aprender un poco más de Jesús de Cristo, ¿no? Entonces, ahora sí, nos viene una pregunta de Mirla, evidentemente no la sé, así que voy a googlear nada. Violencia intrafamiliar, viene obviamente la palabra del prefijo intra, ¿no? Que significa dentro o ¿no? familiar, ya todos sabemos. Entonces, para definir un poco el concepto, violencia intrafamiliar sería aquello, para la redundancia, tipo de violencia que sea dentro del seno familiar, dentro de la familia, ¿no? Por algún miembro de la familia, ya sea los padres, entre padres e hijos, entre, no sé, hermanos, etcétera, etcétera. Pero es el tipo de violencia que se da allí. Ahora, hay muchos tipos de violencia y lo vamos a extender un poco más adelante. Y también vamos a ver algunas cuestiones, algunas perspectivas de cómo afrontar todo eso, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ya más o menos le damos la pausa ahí. Tiene solución, hay una salida, hay una postura que todos debemos mostrar, o bueno, por lo menos, obtener para poder, digamos, salir adelante en esto, ¿no? Porque evidentemente es algo que nos ha pasado, nos ha sucedido a todos. Así que voy a extenderme más porque Pedro me está mirando. En realidad ya les he dicho, se pasan el tiempo y yo hago violencia intrafamiliar con ellos. Bueno, para poder aportar algo más, Gerson. Uy, cuidado con eso, son demonios. Vaya presentación que me das. No, simplemente, ¿no? El tema de violencia intrafamiliar, como dice Osvaldo, ¿no? Es un tema que se da en la familia, principalmente hablando. Es un tema generalmente que vemos casi a diario, ¿no? No sé si ustedes verán los periódicos, ahora lo vemos en el celular, ¿no? Siempre hay matanzas, violencia, esposo golpea a su esposa por tal motivos X, Y, Z, ¿no? Es terrible, la verdad, pero, escucha, a mí me trauma eso. Pero básicamente, ¿no? Creo que hay una manera de cómo solucionar esto. Y creo que eso vamos a tratar un poco más adelante, ¿no? Y Osvaldo va a describir perfectamente qué tipos de violencias interfamiliares hay, que son muy pocas, la verdad, las más importantes. Muy importante lo que dices. ¿Tú crees, Gerson, que puede existir un maltratador, puede llegar un maltratador a manifestar su carácter agresivo dentro de su familia? Sí, de hecho. ¿Por qué? Bueno, como habrán visto, ¿no? Ha habido muchos casos, ¿no? Una vez me acuerdo que vi una noticia, ¿no? De que había un esposo que había golpeado a su esposa, ¿no? Es más, casi llegaba a matar, creo. Y los vecinos, sus amigos más cercanos aledaños a esto decían de que el tipo era una persona tranquila, que no había hecho nada, ¿no? Que se comportaba bien, una persona ejemplar en su trabajo, ¿no? Y que les llamaba prácticamente la atención esto. Y uno se ponía a pensar, pero qué raro, ¿no? Si el tipo era una persona ejemplar, era bueno en su trabajo, ¿no? Se invitaba, bueno, escuché, no se invitaba a las cervezas en ese entonces, ¿no? A los amigos, etcétera. Todo lo que ellos hacían. Gracias. No, pero con su familia, con su esposa, hablando específicamente, la había golpeado, la había maltratado, ¿no? Y esto nos da a entender que el corazón humano puede ser muy engañoso, puede ser muy traicionero, ¿no? Es decir, se manifiesta más cuando está frente a una persona que, entre comillas, ama o, entre comillas, simplemente quiere sacarle un provecho, ¿no? Y esto es algo que me llama mucha atención, ¿no? Porque había muchos ejemplos XY, como les decía al comienzo, ¿no? Que donde se mostraba esta violencia, pero justamente había un pasaje romano, ¿no? Yo había pensado muchas veces eso, ¿no? Decía, pero ninguna persona es buena, ¿no? En sí, pero ¿cómo debería demostrar esta maldad con la persona que más ama, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo lo debería demostrar, ¿no? En este caso a su esposa, ¿no? Era un caso también, otro también hablaban de feminicidio igualmente, lo llevaba a camuflar. Pero creo que esta pregunta quieres decir, ¿verdad? Después. Sí, Gerson. Sí, es la verdad. Esa es tu segunda pregunta, así que guárdate por ella. Bueno, en realidad se podría decir que hay muchos tipos de violencia familiar y para eso Osvaldo nos va a aclarar. Entonces te haría la pregunta, Osvaldo, ¿cuáles son los tipos de violencia familiar, intrafamiliar? Bueno, es más que nada un tema, digamos, no solamente cristiano, ¿no? Sino creo que nos han enseñado desde niños. Hay varios tipos, ¿no? Evidentemente los principales, los que más resaltan, sería la violencia, bueno, psicológica, la violencia verbal, aparte de la física, que es una de las más comunes. Ahora, para contar un poco, es cierto lo que Gerson decía, ¿no? Acerca de que no necesariamente los maltratadores al principio se muestran tal y como son, sino que adoptan, digamos,
un comportamiento muchas veces que se da a notar cuando sucede, cuando reacciona frente a determinada situación. Entonces, es necesario entender que, primero, que la violencia intrafamiliar no solamente es un ultraje, un abuso físico, digamos, en detalle es una violación, qué sé yo, un maltrato, un golpe, sino que en muchos aspectos muchas veces se da de forma psicológica y verbal, que incluso estos dos últimos dejan secuelas aún más extensas, ¿no? Que duran mucho más tiempo. De ahí la famosa frase, no sé quién habrá dicho, pero famosa, que las palabras duelen más que un golpe, ¿no? Entonces hay un alto porcentaje de personas que son abusadas, ¿no? Dentro del seno familiar, un alto porcentaje de ancianos yo veía que son abusados por los propios padres, por los propios hijos dentro de la familia y por la propia familia en sí, ¿no? Ya que es justamente el tema. Entonces es preocupante, es realmente alarmante, ¿no? Como les digo, estos tipos de violencia se dan, como decía Gerson, lo vemos casi a diario, y es necesario poder entender de que no solamente tú maltratas a alguien de manera física, sino de muchas formas. Hay secuelas que están quedando, pueden quedarse, ¿no? De acuerdo al tipo de violencia. En este caso, para mí, una de las más fuertes, digamos, por así decirlo, es la psicológica, ¿no? La verbal también, que obviamente nos afecta. Entonces todo está como que conectado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Es por eso que, ya entrando un poco al contexto bíblico, es necesario tener un dominio propio, es necesario poder conocer un poco más de Dios para tener este autocontrol dentro de nosotros, dentro de sí mismos, y poder saber cómo reaccionar ante esta situación, ¿no? Que también lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿no? Pero más o menos esos serían los tipos, respondiendo a tu pregunta, después de tanto preámbulo, esos serían los tipos de violencia intrafamiliar que se dan, ¿no? Y todos, absolutamente todos dejan secuelas, ¿no? En el tiempo. Muy bien, chicos. Gerson, ¿algo que puedas aportar a la respuesta de Osvaldo? Bueno, básicamente, ¿no? Se pueden preguntar, ¿esta violencia es justificable? Pongo, ¿no? El entorno familiar que ellos han vivido, desde niño lo maltrataron, vio a su padre ser abusado por otro familiar, ¿no? O bueno, en general las madres son abusadas por los padres, ¿no? Y yo tengo muchos amigos así que justificaban sus hechos de violencia en futuro porque vieron vieron a su violencia familiar en su mismo hogar, casi todos los días lo veían. Y se justificaban por eso, maltrataban a sus novios, maltrataban a sus amigos, amigas en ese caso, ¿no? Y era algo terrible, ¿no? Pero yo, viendo más a fondo esto, decía que a pesar de que eso puede influir demasiado, pero no es determinante en sí, porque yo tenía un amigo de que había tenido este caso muy familiar, de que su padre lo abusaba casi todos los días de su madre, pero él, niño, cuando creció, cuando fue ya más adulto, ¿no? Él no quiso ser así, simplemente se determinó a no ser así, no ser mal ejemplo para sus hijos, y no es cristiano, ¿no? Y me voy a pensar, pero entonces si un no cristiano puede llegar a tener esa mentalidad que no es determinante para poder ser lo mismo con sus hijos, porque un cristiano que, como decía Osvaldo, ¿no? Ahora que podemos tener dominio propio con este don maravilloso que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Cuando le pedimos en oración, ¿por qué no puede influir grandemente en nuestras vidas para poder ser de ejemplo también para nuestras familias o futuras familias también, ¿no? Es algo que a mí también me ponía a pensar mucho, a meditar mucho, porque a veces no lo demostramos, ¿no? Somos muy impacientes, nos esperamos mucho, en fin, tantas cosas que pasamos, ¿no? A diario, pero si confiamos en Dios relativamente, mejor dicho, completamente, ahí está lo que buscamos. Y ahí justamente donde va la otra pregunta, que ¿cómo conseguimos esa paz con Dios? Eso siempre... Sí, gracias por hacerte la pregunta. En realidad es muy importante lo que dicen los chicos, ¿no? Violencia familiar, intrafamiliar, no es solo un golpe, muchas veces son las palabras, son las miradas, la forma en que uno puede despreciar a la persona. Pero, Gerson, ¿qué crees tú que debemos hacer o qué más debemos hacer para poder estar en paz con Dios en ese tema? Aquí viene la parte más bíblica. No, de hecho, ¿no? Para todos, creo que los que estamos aquí, los que somos cristianos o los que estamos conociendo más de Dios, sabemos que para poder estar en paz con Dios, primero hay que reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y eso es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Así que, primeramente, a todos los que somos cristianos aquí, hay que recordar siempre eso. Si queremos estar en paz con Dios, realmente hay que recordar que nosotros hemos sido perdonados plenamente por su Hijo amado, ¿no? Dios se olvida por nosotros, así que no hay perdón más grande que ese. Y a veces creo que nos olvidamos muchas veces esas cosas, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? Siendo cristianos muchas veces pasamos problemas a diario. A veces yo me desespero incluso, ¿no? Me olvido. Parece que me era un lapsus a veces, no sé por qué. No pido dominio propio sobre mi vida, a veces. No hay dominio propio, no hay paciencia, no hay ese don de amor incluso, ¿no? Que dice que debemos amar los unos con los otros también.
porque a veces la ira humana no es el obrar de Dios, como dice Santiago 1:20, y tampoco el amor que podemos mostrar también con nuestra familia, ¿no? En el caso de los esposos también, ¿no? Que deben amarse, los unos a otros, se pica esa cosa. Ya, bueno, es el parecido, ¿no? En el caso de los esposos, ¿no? Tienen que amar a sus esposas, ¿no? Y no solamente sujetarse, aprovechando para poder incluso abusar de ellas en este caso. No hay que tampoco ir a ese extremo tampoco, no es ese su caso. Y tampoco en el caso de los hijos, con los padres, abusar de una disciplina con una vara de corrección que puede llegar incluso a matarlos, ¿no? Esa tampoco es la forma de cómo corregir a un hijo. Estás demostrando una violencia un poco más extrema contra tus propios hijos y familiares, así que más que todo podría aportar eso ahora. Gracias, Gerson. Es muy importante que nos recuerdes de que muchas veces la violencia no es solo entre esposos, sino también entre hermanos, entre hijos. Incluso, si quisiera aportar algo, ¿no? Si es intrafamiliar, nosotros somos una familia como iglesia y no debería tampoco a veces existir esas cosas con nosotros. Bueno, ahora para poder seguir, Osvaldo, te quería hacer una pregunta súper importante, pero antes de eso, quisiera que aportes algo a la respuesta de Gerson. Muy bueno, muy bueno. Ya, nada, básicamente lo que había dicho Gerson es cierto, ¿no? No es justificable para nada, ¿no? Ni es olvídate de Dios por un momento. Oh, estamos acá en Reforma y ¿cómo olvídate de Dios? Pecador, hereje. Olvídate de Dios por un momento, ni desde el punto de vista ético ni moral, no es justificable la violencia intrafamiliar, de hecho, ¿no? Porque ahora, yo siempre he escuchado la frase también, el fin no justifica los medios, ¿no? Yo no, si mi padre le golpea a mi madre, no puedo golpear también a mi papá para, digamos, balancear ese estado, ¿no? Sino que hay otras salidas y otras alternativas justamente con eso. Y es aquí ese punto en donde entra justamente Dios, ¿no? Que a veces queremos tomar la justicia por nuestras propias manos, de nuestra manera, a nuestro criterio, ¿no? Y efectivamente es cuando hay un choque. Esta violencia puede desencadenarse de una forma fatal, ya que, como les digo, si es que yo intento justificar la violencia de un familiar tomando acción por mis propias fuerzas, supongamos que sea un maltrato físico, yo también maltrato a la persona que ha abusado de cierto familiar, entonces voy a desencadenar de una u otra manera una ruptura ahí en la familia, una separación, una contienda, ¿no? Entre los familiares. Entonces, evidentemente no es justificable bajo ningún punto. Eso, de hecho, hay que tenerlo clarísimo ya de antemano, ¿no? Ahora, Dios toma un papel muy importante aquí, porque hemos venido hablando en ese momento del dominio propio y todo eso, de que efectivamente no hay una salida, bueno, al menos yo, desde este punto de vista, quiero ser claro, no encuentro otra salida más perfecta como recurrir a Dios en este momento, ¿no? en ese preciso instante, porque, como les digo, no hay otro tipo de salida que nos dé una mejor solución a un problema de maltrato así. No es justificar por tus propios medios a través de más violencia, ¿no? La violencia trae más violencia también, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿No? De manera psicológica igual, hay secuelas que efectivamente ni los propios psicólogos, digo por experiencia, tengo muchos amigos que han pasado por ese tipo de cosas, un maltrato físico, por ejemplo, están en terapia psicológica y no han logrado superarlo. Muchos de ellos aún siguen con ese problema que persiste durante años. Entonces, yo le digo, el factor más importante ahí, creas o no, es Cristo. Demostrarlo de diversas formas, claro, ¿es probable? Sí. ¿Se puede probar? Sí, efectivamente, porque si tomamos un periodo de tiempo, digamos en 5 años, tú tomas tu psicólogo, yo tomo la iglesia, o yo tomo una conexión con Dios, yo no te voy a asegurar que el 100% de los casos, efectivamente con Cristo hay una restauración de ese daño psicológico. Pero sí puedo decirte que hay un mayor porcentaje de personas que a través de Dios han encontrado superar justamente ese tipo de maltratos y ese tipo de cosas, ¿no? que les han dañado y les han marcado de por vida. Entonces, es importante destacar eso. No hay una mejor alternativa, pienso yo, incluso desde el punto moral, ético, sin tener a Dios, que no sea justamente buscar tener esa conexión con Dios para restaurar eso. Recuerda una vez más que los daños perduren, ¿no? Es una meta. Gracias por responder tu tercera pregunta. Gracias, Osvaldo, muy importante lo que nos dices. Como cristianos, ¿cuál crees tú que debería ser nuestra postura ante este tema? Claro. Una risa, ¿no? Una pequeña risita por ahí. ¿No?
Ya, de hecho que nuestra postura como cristianos es tomar un papel bíblico, ¿no? Un papel bíblico ya, como le venía mencionando con Gerson, tomar la acción de dominio propio, poder controlarnos a nosotros mismos para no poder reaccionar de una manera mala o negativa, ¿no? De hecho, la postura del cristiano también muchas veces es no irse a lo más fácil o a lo más sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre, digamos, la primera reacción que se nos viene es justamente contraatacar, sea la forma que sea. Es la primera cuando vemos algún caso. Incluso nos indignamos, ¿no? En un caso de violencia familiar, que es natural. Yo no voy a decir que nadie acá se indigne porque somos cristianos. Tú ves una violencia, no dentro de la familia, en la sociedad también, y de hecho nos indignamos. Pero, ¿cuál es la postura del cristiano en esto? Yo pienso que efectivamente es tener, una vez más, una conexión con Dios y poder buscarlo, estar en paz con Dios, como decía Gerson. Bíblicamente estamos instituidos de la gloria de Dios, ya sabemos por doctrina bíblica que estamos lejos del alcance de Dios, si no es por Jesucristo que tenemos esa entrada con el Padre, esa relación con el Padre, ¿no? Pero más allá de eso, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿te sientes en paz con Dios? ¿Te sientes bien con Dios? Automáticamente, ¿no? Ellos rellenan ese campo, o bueno, qué sé yo, lo primero que se le viene a la mente, estoy seguro, por lo mismo que tengo amistades así, es que la respuesta es no, efectivamente, porque saben que, digamos, están viviendo conforme a su vida, saben que están viviendo conforme a sus placeres, a sus deleites, entonces no están en paz con Dios. Pero nuestra labor, nuestra actitud como cristianos es justamente, primero, nosotros, depender y buscar netamente de Dios ante esa situación, y también dar un papel, digamos, de apoyo, de ayuda hacia las personas que reaccionan de la forma más sencilla, como les digo, que es contraatacar o tomar justicia por sus propias cuentas. ¿Cómo lo hacemos? Orando por ese amigo que está pasando una situación, ya sea el agraviado o el agresor, orar por esa persona, poder predicarles, decirles, oye, de la manera más sencilla, no necesariamente ir con tu Biblia y reventarlos a versículos, sino decirles, oye, men, estoy seguro de que te puedo ayudar con Dios, estoy seguro que Dios tiene una alternativa para ti, una salida, y que efectivamente es la más eficaz, ¿no? Puedes contarle incluso alguna experiencia que tú hayas tenido, qué sé yo, pero de una u otra forma ayudarlo conforme a la Escritura y conforme a la oración, ¿no? Orar por ese amigo, por esa persona. Yo, como les decía en temas pasados, yo creo que una oración está al alcance de todos. No necesitas ser el más cristiano, 10 años, qué sé yo, conocer recién de Dios. Yo puedo orar, recién conozco a Dios, si en el supuesto caso que recién conociera a Dios, puedo orar por una persona nueva que recién está llegando, no hay ningún problema, ¿no? Si está pasando por este caso o este tipo de abusos, aún más. Entonces, para resumir, esa es la actitud, poder orar por las personas, por los agresores y los agraviados, aún más si es dentro de la familia, y también poder tomar cierto dominio, cierto control, estar en paz con Dios y poder buscar la mejor salida, ¿no? Que es con Cristo. Gracias, Gerson. Perdón, Osvaldo. Ok, para terminar, Gerson, ¿qué recomendaciones podrías darles quizás a las personas que están pasando por estos momentos, están pasando este tema de violencia intrafamiliar? Claro, de hecho, ¿qué recomendaciones? Para hacer brevemente, ¿no? Todo eso que comentó Osvaldo, ¿no? Se da a consecuencia, ¿no? De ser una cultura anticristiana, ¿verdad? Todo eso es por rechazar lo que Dios quiere, el rechazo del diseño familiar, rechaza el diseño original de Dios, de la familia, ¿no? Y cuando rechazamos el diseño original de la familia, que Dios ha establecido, es cuando peor nos va incluso. Querer hacer las cosas de otra manera como Dios lo quiere, trae consecuencias que pueden ser lamentables, ¿no? Y aquí justamente hay unas pequeñas recomendaciones que podemos hacer o que podemos dar, ¿no? Es primeramente poder reconocer esos errores, ¿no? Reconocer primeramente, no guardárselos, no dejarlos para ti solo. Tienes que comentarle a alguien, ¿no? Si no tienes a un familiar, un amigo, hablar con alguien. Si estás en la iglesia, habla con tu pastor, ¿no? Obviamente, él te puede dar un mejor consejo. De ahí poder implementarte más y más con la mejor manera, con la mejor guía que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y de ahí, sobre todo, algo más importante, ¿no? Que es dejarse ayudar. A veces no nos dejamos ayudar, pero a veces evitamos estas cosas. Creemos que podemos resolver estos problemas por nosotros mismos, pero es imposible. Yo cuántas veces he querido hacer algo por mí mismo y me salió de la peor manera. Una de las 500 me va a salir una bien, pero de ahí casi todo ha ido de cara al suelo, sí. Y bueno, ¿no? Más que todo para poder prevenir esas cosas, ¿no? Antes de que pasen incluso estas cosas, si ves pequeñas señales de violencia, coméntale a tu pastor, a un amigo, un familiar que sepa estos temas y te va a ayudar a prevenir todas estas cosas, de verdad. Te ahorras mucho sufrimiento en eso.
no hay necesidad de ser tan genio para darse cuenta de eso a veces, pero a veces la necesidad o el querer proteger a esa persona, incluso querer proteger a tu propio agresor, te hace hacer esas cosas que son tontas, con nosotros las palabras más fuertes, ¿no? Pero en realidad son así, hay que saber aceptar esas cosas nada más. Gracias, chicos. En verdad espero que este momento, que este tema haya podido ser edificante para cada uno de nosotros. Bueno, ahora es el momento de seguir con las alabanzas. Ya terminamos. Gracias. Ninguna pregunta. Era broma. Claro, chicos, pregunten. Sorry, chicos, solo que es que tenemos un tiempo y ya me están diciendo que ya se terminó el tiempo. Ya se terminó. Si no, de aquí me pega.